Hola, buenas noches. Bienvenidos. Esta noche vamos a ver en Vida y Obra de San Pablo. El primer punto que vamos a tratar esta noche es la caída en el camino de Damasco, cómo eso marcó a San Pablo. Y vamos a ver ruptura y continuidad. Vamos a ver también la lenta maduración que fue viviendo San Pablo. Y en su lenta maduración vemos que él sabe que Dios lo amó y se entregó por él. Y ya cuando va madurando más San Pablo, dice, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No te lo pierdas. En un momento comenzamos. Y pues vamos a empezar para... Hay los demás que nos vayan alcanzando primeramente Dios en el camino. Recuerden, estamos viendo vida y obra de San Pablo. Esta noche los puntos que vamos a tratar es primero la caída de San Pablo, la caída en el camino de Damasco. Eso es lo primero que vamos a ver. Y vamos a ver también cómo San Pablo tiene una ruptura y una continuidad. San Pablo toda la vida, hasta los 28 años, pensó que estaba bien. Así vivió como un fariseo, hijo de fariseos. Pensando que todo lo que hacía él se lo ganaba. Y con Cristo vemos que todo es gracia, que todo es don. Que lo único que nos queda a nosotros es amar como Él nos ama. Y cuando el ser humano empieza a amar como Cristo lo ama, empiezas a configurarte con Cristo. Don Roberto, buenas noches. Buenas noches, maestro. Usted, don Roberto, nos puede ayudar con la primera de Timoteo 1:12 al 17, por favor. Primera de Timoteo 1:12 al 17. Correcto, ¿empiezo? No, a usted le toca como la quinta, la de usted es la cuarta cita. Ya la tengo aquí. Ok, a Sara le vamos a pedir que si Sara nos ayuda con Romanos 5 del 7 al 9. Buenas noches, Sara. Sí, maestros. Buenas noches. Romanos 5. Del 7 al 9, capítulo 7. 7, 9, muy bien. Ajá. Sí, Pues, muchas gracias, maestro. Pues miren, vamos a empezar como debemos de empezar, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida En y en la la vida y en la muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Señora. Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La primera cita de esta noche es la cita de Maggie. Maggie nos va a compartir una cita bíblica que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Adelante, Maggie, por favor. Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias, Maggie. Miren, recuerden, cuando... ¿Que no le falta, maestro? ¿Mande? Del 1 al 2, ¿verdad? Sí, está Ajá. bien. Ay, disculpen, sí. Sí, Hechos 9 del 1 al 2 nos compartió Maggie. Sí. Cuando nosotros creemos que estamos bien, nos hacemos como San Pablo. Queremos demostrar que no es cierto, que no estamos mal, que los que están mal son los demás. ¿Recuerdan cómo él estuvo con Esteban? Ahí fue la ruptura, ahí fue la crisis de San Pablo. Y ante esta crisis, pues dice, no, voy a acabar con esto que no entiendo. Cuando a veces los seres humanos no entendemos esto, lo más fácil es acabar con él. ¿Para qué? Para no tener adversarios, para no tener contrincantes. Y por eso Dios nuestro Señor nos hizo a todos una maquinaria donde todos necesitamos de todos. Y San Pablo ahí no entendió en ese momento que con el testimonio de San Esteban, su vida iba a cambiar.
y empieza a perseguir al Señor encarnizadamente. Tú y yo, ¿a quiénes perseguimos? Tú y yo, ¿con quién que no está de acuerdo con nosotros? Lo peleamos y lo ruñimos como San Pablo a los seguidores del Señor Jesús. Vamos ahora a escuchar la siguiente cita que es Evanibaldo. Adelante, Evanibaldo. Es Hechos 26, de 9 al 12. Por favor, Sí. Evanibaldo. Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazorio. Así lo hice en Jerusalén, y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles, y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar, y rebosando furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Evanibaldo. Acuérdense, les voy a explicar un poquito cómo era eso. Las personas cuando iban a la sinagoga, cualquier persona podía subirse y pedir la palabra de Dios, y podías dar una explicación, pero había censores ahí, que si el censor te decía, el jefe de la sinagoga te decía, ¿sabes qué, Guillermo? Eso que dijiste no está de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes que retractarte o tienes que irte por este lado. Y si yo decía, no, así es, me hacían una segunda llamada. Me decían, tienes que retractarte. Eso en las Sagradas Escrituras no está bien. Y como yo no me retractaba, había un lugar de castigo en las sinagogas, donde llevaban a la persona que había blasfemado, que no había dado una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, y le ponían sus latigazos. De acuerdo a la falta eran los latigazos. Y es lo que hacía San Pablo con los que creían en Jesús. Y pues muchas personas, pues para quitarse el problema, decía, tiene razón, a Jesús nada más fue un profeta, Jesús no es Dios. Y Pablo era su labor, convencer a los seguidores de Jesús que Jesús era un profeta, mas no era Dios. Y por eso dice que lo seguía encarnizadamente. También para esto les platico en la persecución de los primeros cristianos en Roma. A muchos los llevaban al circo y los echaban a los leones. Pero si yo me desistía en ese momento y decía, no, no es cierto, no es cierto, yo no creo en Jesús. Pues vete. Y seguías conservando la vida, pero acuérdense que en aquella época un hombre valía y una mujer por su palabra. Ahorita en nuestra época, las nuevas generaciones ya no tienen ese concepto del de la palabra, del vivir desde la palabra cada uno de nosotros. Eso es lo que hacía San Pablo en las sinagogas, convencer a los demás de que Jesús no era el Señor. Bueno, vamos ahora con la señora. Buenas noches, ya llegué. Buenas noches, bienvenida, Carmelita. Gracias. Ahorita vamos a escuchar Romanos 3 del 19 al 24. 3 del 19 al 24. Tres 19 al 24 nos lo va a compartir señora Nedina. Don Roberto, primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículos 2 al 17. A la señora Teresita, Sara, Romanos 5, 7 al 9. Y la señora Teresita que nos ayude con Gálatas 2, 20 al 21. Por favor, señora Teresita. Y esta Geo que nos ayude con Romanos 13, del 8 al 10. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Y Carmelita, Gálatas 5, 13 al 15. ¿Sabe? Espérate, ¿Gálatas qué? Sí, capítulo 5 del 13 al 15. Ok. Yo soy Romanos 13, capítulo 13 del 8 al 10. La señora Teresita, Gálatas 2, capítulo 2, 20 al 21.
Va, ¿Va? muy bien. Entonces vamos a la cita que nos va a compartir la señora Nedina, que es Romanos capítulo 3 del 19 al 24. Señora Nedina, la escuchamos, por favor. Sí, cómo no, con gusto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabado sea. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicha para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos, pues, callen el mundo entero y se reconozcan culpables ante Dios. Porque en base a la observación de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, no hace consciente del pecado. Reordena y hace justos a los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por una bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Alabado Señor. Recuerden que el judaísmo, ellos creían que por cumplir ciertas cosas ya eran personas gratas a Dios, por cumplir ciertas reglas. Y para San Pablo fue algo muy difícil en entender esto, que todo es don, que todo es gratuidad, que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es un don de Dios. Y para esto les pongo el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Te doy gracias, Padre, porque yo sí hago todo lo que te agrada, yo sí hago todo lo que te gusta y no soy como ese publicano que no es bueno para cumplir la ley. Y San Pablo en su maduración va entendiendo que todo es gracia de Dios en nuestra vida. A veces muchos de nosotros piensan que, por ejemplo, yo que estoy bien guapo es porque yo lo hice, pero no es un don gratuito de Dios, porque mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos fueron guapos. Es una broma, ¿sale? Pero cada quien vamos pensando así, que nosotros somos así porque nosotros nos la merecemos, pero no todo es una gratuidad de Dios. Y San Pablo le costó mucho entender esto. Acuérdense que cuando nuestro Señor empezó a predicar, decía, el reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el evangelio. La palabra metanoia en griego, que quiere decir todo esto, es cambia tu manera de pensar, ya no pienses como hombre, piensa como Dios. Y para pensar como Dios tenemos que tener el pensamiento de Jesús. Ya luego San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4, nos dirá, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se hizo pequeño, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. El ir conociendo a San Pablo es para que tú y yo empecemos a tener estas crisis, a ver, en qué creo que estoy bien y analizar bien si estoy bien, a ver, con quién peleo, con quién trato de estar por encima de esas personas. La vida de San Pablo es eso, que tú y yo vayamos viviendo hasta que podamos decir, como dice Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Antes de ir a la cita de don Roberto, les pido, por favor, si alguno nos puede compartir esta diapositiva que les compartí, la caída en el camino de Damasco. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, por favor. Ahí voy. Carmelita. Ay, quiero borrar esto. Ahí voy. Déjame, es que necesito quitar esta parte para que no me tape. Dice, la caída en el camino de Damasco. Pablo tenía 28 años de edad, poseía poder y prestigio en nombre del Sanedrín, pues dirigía la persecución contra los cristianos. Pidió licencia para perseguirlos hasta Damasco, de Siria, a más de 200 kilómetros de distancia. Hechos 9, 1 al 2, 26, 9 al 12. 7 días de viaje. Mientras iba hacia ella, de repente aparece una luz. Pablo cae y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 4. Pablo estaba persiguiendo a la comunidad de los cristianos, pero Jesús pregunta, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica en la comunidad
colocándose al lado del perseguido, desaprueba al perseguidor. Gracias. Palabra de Dios. Gracias, Carmelita. Miren, algo muy importante es por quién vino Jesús. Jesús vino, hay una palabra hebrea que se dice anahuins, y esos son en mexicano, se los voy a decir en mexicano, salen, no se me asusten, no se me espanten, los más fregados. Por esos vino nuestro Señor. Mi papá dice de otra manera, pero no les digo porque luego cuando me vayan a hacer mi causa de beatificación, a lo mejor eso puede ser obstáculo. Por eso no les digo, pero ustedes saben esa palabra. Por eso vino nuestro Señor Jesús. Por eso vino nuestro Señor Jesús. Y por eso siempre Jesús está del lado del pobre. Y esta es una enseñanza para San Pablo durante ya después toda su vida. Que tiene que defender a los más débiles, aunque no lo merezcan. Como era el razonamiento de los hermanos judíos, que decían que a las personas que les iba mal en la vida, les iba mal porque no cumplían la ley. Ya luego vemos cómo Jesús se pone de parte de todos estos. Ustedes vean, de aquí, de los que estamos aquí, ¿quién tiene 50 millones de euros de los que estamos aquí en el banco? Centavos más, centavos menos, pero por ahí. Pues nuestro Señor está de parte de nosotros, porque si se fijan, la mayoría pues sí vivimos de nuestro trabajo, vivimos ahí bien, como ustedes quieran, pero somos personas del máximo y es por los que vino nuestro Señor. Son pocas personas que tienen esa cantidad de dinero. Nada más como un ejemplo para que vean por quién debemos de venir, a quién debemos de ir nosotros descubriendo y ponernos de ese lado, siempre del más débil. Vamos ahora a escuchar a don Roberto en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Lo escuchamos. 12 al 17. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la ley y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Gracias. Todos podemos cambiar en la vida. Nada más es querer. Es aceptar la palabra del Señor Jesús y ir viviéndola día a día. ¿Se acuerdan el domingo? Vine a traer fuego del cielo y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y ese fuego que viene a traer Cristo nuestro Señor es aprender a pensar como Dios, aprender a actuar como Dios ante los demás, ante nosotros mismos, a perdonarnos como Cristo nos perdona, a perdonar a los que nos rodean. Ese es el fuego que viene a traer nuestro Señor. Y Pablo, esta carta que nos acaba de compartir don Roberto, es una de sus últimas cartas. Ya estamos hablando 40 años más o menos después de que tuvo esa caída, ese encuentro con el Señor camino a Damasco. Pero Pablo tuvo ese proceso y todos los días tú y yo tenemos que tener este proceso de ir mejorando como seres humanos. Y te voy a dar un tip que a mí me dio el maestro Juan López Vergara. Yo le pregunté, maestro, ¿cómo puedo saber si voy siguiendo a Cristo muy de cerca o muy de lejos? Esa fue mi pregunta. Y me dijo, recuerda, Guillermo, el encuentro con Cristo te debe de llevar a ser más gente con la gente.
Y en esa medida, cuando Pablo lo fue haciendo, a lo largo de su vida, Pablo fue mejorando, fue mejorando, fue mejorando. Y tú y yo también lo podemos lograr, pero es un proceso que, acuérdense, en la vida del hombre hay 10% de inspiración y 90% de transpiración en la vida. O sea, una parte la pone Dios, pero lo demás lo tenemos que poner tú y yo. Si tú no pones todo lo que está de tu parte, Dios no puede poner casi todo. Si tú no pones tu casi nada, dice una hermana que se llama Marta Lucía, que está en un programa con nosotros también. Entonces, vean, es ir cambiando, ir mejorando, pero para ir mejorando, por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos invitan a que en las noches hagamos nuestro acto de contrición. Y no nos vamos a tardar mucho. A ver, ¿qué cosas hice malas? Memo, 494 cosas malas al día, ok. ¿Cuántas cosas buenas hizo Memo al día? Una, bueno. Mañana, 400 nada más cosas malas, 2 cosas buenas. Y así vamos creciendo y añadiéndole más cosas buenas, y de repente vas a ver que vas a ser como San Pablo, que vas a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a ver con Sara, que es Romanos 5, del 7 al 9. Sara, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro, claro que sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia de amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo. Sí, por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Miren, hay un padre que se llama José Luis Martín Descalzo. Ya murió, él es un padre español. Y este padre español tiene un libro que se llama Razones para iluminar la enfermedad. Más o menos así se llama el libro. Y el padre en sus últimos años tuvo enfermedad de riñones. Ya no le sirvieron sus riñones y lo dializaban. Y él escribía en muchos periódicos, daba muchos programas, y mucha gente le mandaba a decir, yo le doy mis riñones con tal de que usted no muere. Porque era un hombre bueno. Pero si nosotros agarramos a alguien de las personas marcadas en la sociedad, y pues va a estar canijo que alguien quiera dar un riñón por alguien que no se porta tan bien como quisiéramos. Porque todos al final somos hermanos. Por eso San Pablo nos dice que Dios nuestro Señor, cuando éramos malos, nos salvó, para que luego nosotros salvemos a otros. Tú y yo tenemos que ser corredentores, como la Virgen Santísima, de nuestra familia, de nuestros nietos, de nuestros hijos. ¿Cómo? Viviendo la vida de Cristo en nuestra vida. Vamos ahora con la señora Teresita, si nos ayuda la cita de Gálatas 2:20-21. Señora Teresita, buenas noches. Y si le puede quitar el silencio, porque está en silencio. Ay, ahorita me veo más bonita, ¿verdad? Muy bien. Y ahora no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, señora Teresita. Recuerden, el ideal cristiano es ese, decir como Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. No sé si se acuerdan una película de Pedro Infante,
donde se le metía el espíritu de su abuelita y se ponía bien borrachote y hacía muchas cosas que no eran cosas de Dios. Y un día le dice una psicóloga y él empieza a decir, viva yo, muera mi abuela, viva yo, muera mi abuela, decía en esa película. Y tú y yo diario en nuestra vida tenemos que decir, viva Cristo, muera yo. Todos los días debemos de morir un poquito a nosotros. Ir teniendo los sentimientos de Cristo nuestro Señor, porque nos amó y nos ama. Pero ¿saben por qué muchos no nos atrevemos a morir a lo que somos? Porque no hemos experimentado el gran amor que San Pablo experimentó en la caída de Damasco. Pablo se sintió el predilecto, el hijo más amado de Dios. Y tú y yo nos tenemos que sentir así, el más amado de Dios. Y entonces vas a ver que no te va a costar trabajo hacer renuncias todas como las pide el Señor. Y cuando tú y yo renunciamos a todo esto, ya podemos vivir como auténticos cristianos, que es lo que nos va a compartir Geo, que es Romanos 13 del 8 al 10, Geo, por favor. Correcto. Del libro de Romanos. No tengan deuda con nadie. Solamente el amor se lo deberán unos a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido con toda la ley. En efecto, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia. Y todos los otros mandamientos se resumen en esta palabra. Amarás al prójimo como a ti mismo. Con el amor no se hace ningún mal al prójimo. Por esto, en el amor cabe toda la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Gracias. Es una maduración para ti, para mí. Gracias, Geo. Es una gran maduración que tenemos que ir viviendo. Y para eso tenemos que poner siempre de nuestra parte en esas renuncias. Todos los días, a nosotros que buscamos a Cristo con todo el corazón, tenemos que ver a qué renuncié hoy. A que perdí esta dificultad. Tuve un alegato y mejor para no alegar, mejor me quedé callado y me acordé lo que dice mi papá, más vale que haya un loco y no dos. Ok, ya me quedé callado. Al otro se sintió que ganó y ahora me estima más. Pero si yo le hubiera ganado esa controversia con él, pues hubiéramos terminado separados. Todos los días te invito a que veas a qué renuncias por Dios y recordar lo que dice el Papa Benedicto XVI, que le dijo a los jóvenes en una ciudad de Colonia, allá en el país de Alemania. Jesús no quita nada y lo da todo. A lo único que renunciamos es a nuestra basura para tener el tesoro escondido y la perla preciosa. Acuérdense, amar mande Teresita, todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Así es. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Así es. Vamos ahora con Carmelita, que es Gálatas 5:13 al 15. Carmelita, por favor. Sí. Te presto mi lupa. No, todavía no, espérame tantito. Dice, la verdadera libertad. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que cubre los deseos de la carne, sino el del amor por el amor que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Palabra del Señor. Te alabamos. Señor. Muchas gracias, Carmelita. Ven en esta cita bíblica de vuelta el precepto del amor a Dios y a los demás. San Pablo, cuando él empezó a formar sus comunidades, ¿cómo enseñaba a la gente a amar a los demás? Siendo práctico. Por ejemplo, decía San Pablo, a ver, vamos a la fracción del pan. O sea, se terminaba la fracción del pan y dice uno de mis maestros ahí en la Universidad Pontificia de México,
nos decía que Pablo preguntaba, a ver, ¿quién es de los que necesita algo en esta semana? Y ya levantaba la mano doña Chonita. No, pues yo no tengo para las tortillas esta semana. La comunidad, ya saben, ¿quién se encarga un día cada quien de que tenga el alimento doña Chonita? Y que hay un enfermo, ¿quién se encarga de cuidar al enfermo? Y la gente, es que yo no entiendo bien el evangelio. A ver, a los catequistas, órale, enséñenles bien a vivir el evangelio. Así es como Pablo fue haciendo sus comunidades, pero con este mandamiento nuevo que nos dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 33 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Se fijan? San Pablo enseñó lo que enseñó Jesús a sus apóstoles. Y esto pasó ya después de una maduración. Porque acuérdate una frase de San Juan Bosco que dice que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Es un gran proceso en la vida. ¿Sale? Nadie. O sea, yo ahorita digo, mañana voy a ser santo. Y ya mañana me veo en el espejo y soy el mismo, pero si yo cada día me voy esforzando en mis renuncias, en amar a los demás, en no querer estar por encima de nadie, en servir en lugar de estar por encima de los demás, pues mira, un día de verdad vas a alcanzar la santidad. Y te comparto otra frase que hoy se me quedó muy grabada del santo cura de Ars. Si nunca te has encontrado con el demonio en tu vida, es que vas en la misma dirección que él. Órale. Otra vez. Si nunca te has encontrado con el demonio, es que vas caminando en sentido que él. Vas para el mismo rumbo donde él va. Bueno. Nosotros vamos al contrario de él y por eso todos los días tenemos estas batallas nosotros en nuestra vida espiritual. Pues ahora vamos a ver otras citas bíblicas. Vamos a pedirle a Karina que si nos ayuda, por favor, con Hechos 17 del 1 al 4. ¿Yo hago la última? Sí, Romanos 6 del 8 al 11, Geo. Ajá, ok. Pero antes de que Karina nos la comparta, les voy a volver a compartir aquí para que Sara nos ayude con esta. Sara, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál es la mía? ¿Mande? ¿Cuál es la mía? ¿Me la repite? Hechos 17 del 1 al 4. Gracias. Gracias. Sí, maestro. Usted me dice. Ayúdanos, Karina, con la diapositiva, ¿no? Por favor. Sí, está bien. Ruptura y continuidad. La primera impresión fue de ruptura. Se quebró todo el ideal que alimentaba su vida. La observancia tenía... ¿Continúa? Su esfuerzo por conquistar la justicia y llegar hasta Dios. En fin, todo lo que había aprendido y vivido desde pequeño. Se le desmoronó el mundo en el que vivía, pero en el exacto momento de la ruptura, reapareció el rostro de Dios que le dirigía la palabra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Dios de antes estaba con el después. Dios mayor que la ruptura le dio la continuidad. Gracias. Ahí empieza la crisis de San Pablo. Continúas, por favor, Karina. Ahí va otra. Sí. Allá en el camino de Damasco, de repente, sin esfuerzo alguno de su parte, Pablo recibió gratis aquello que todo su esfuerzo de 28 años no había conseguido alcanzar. La certeza de que Dios le acogía, le justificaba. Dios le demostró su amor cuando él, Pablo, era un blasfemo, perseguidor e insolente. La gracia fue mayor que el pecado. Esa experiencia de la bondad de Dios fue una luz tan fuerte que Pablo quedó ciego. Ella no cabía en la idea que él se hacía de Dios y provocó la ruptura. Ahora Pablo
Ya no consigue confiar en lo que él hace por Dios, sino en lo que Dios hace por él. Ya no coloca su seguridad en la observancia de la ley, sino en el amor de Dios por él. Gratuidad. Esta fue la marca de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, que renovó por dentro toda su forma de relacionarse con Dios. Gracias. Y por eso, miren, San Pablo nos dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Porque sabe que todo es don, que todo es gracia. Cuando un hombre parte de este punto de ser agradecido, empiezas a amar a Dios sobre todas las cosas. A mi nieto Ismael, yo lo estoy enseñando a que le dé gracias a Dios hasta por un paso que da. Nos venimos caminando y volteo y le digo, dale gracias a Dios ahorita que vamos a pasar que no viene carro. Y dale gracias a Dios porque nos subimos al tren. Y dale gracias a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Porque la relación con Dios, como nos la enseña San Pablo, es desde saber que Dios nos da todo sin nosotros merecer nada. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero para eso envió a su Hijo Jesús. ¿Tú cómo andas en la gratuidad? ¿Crees que estás muy guapo porque te lo mereces o porque fue un regalo de Dios? O la salvación, el sacramento que hoy recibiste, el cuerpo y la sangre de Cristo, hoy jueves eucarístico, los que pueden ir a la Eucaristía, ¿fue porque ustedes lo buscaron o porque Dios se los dio? Adelante, Karina, la siguiente, por favor. Un regalo de Dios. Sí. En adelante, aquella experiencia de la gratuidad de amor de Dios va a orientar la vida de Pablo y le va a sustentar en la crisis que llegarán. Ella es la nueva fuente de su espiritualidad, que hace brotar en su interior una poderosa energía mucho más fuerte y mucho más exigente que su voluntad anterior de practicar la ley y de conquistar la justificación. Antes, Pablo miraba hacia Dios, allá distante, y procuraba alcanzarlo a través de la observancia de la ley, de la tradición de los antiguos. Pensaba solo en sí mismo y en su propia justificación. Ahora, al sentirse acogido y justificado por Dios, ya podía olvidarse de sí y de su propia justificación para pensar solo en los demás y servirles a través de la práctica del amor, que es la plenitud de la ley. Gracias, Cari. De nada. Un punto para nosotros, acuérdense, importante, ¿cómo es tu espiritualidad? La espiritualidad de todo buen cristiano tiene que partir desde el estudio y la aplicación de la Sagrada Escritura. Ahí empieza nuestra espiritualidad. En la palabra de Dios, que es fuente de vida, en la palabra de Dios que nos cura, en la palabra de Dios que nos ayuda en muchos aspectos en nuestra vida. A veces podemos tener espiritualidad, puedo tener la espiritualidad de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita y rezo como ellos me enseñaron. Pero cada uno de nosotros tiene que tener su propia espiritualidad, porque por eso Dios nos hizo a cada uno diferentes, para que tú te relaciones con Dios desde ese interior tuyo, desde ese tú, para encontrarte con el tú, que es Dios, el tú en mayúsculas, para ser un nosotros. Y para esto el evangelista San Juan, capítulo 14, versículo 23, nos dice, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Y por eso Pablo nunca se sintió solo en las cosas difíciles de su vida. Y acuérdense que a San Pablo lo azotaron un montón de veces, estuvo encarcelado un montón de veces, lo apedrearon. Sus mismos maestros lo rechazaron. Y Pablo, que se sentía tan agraciado por ser hijo de fariseos, pero su espiritualidad empezó a ser la espiritualidad de Jesús. ¿Cuál es la espiritualidad de Jesús? Hacer la voluntad del Padre.
Y la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en esta salvación que Dios nos da gratuitamente a ti y a mí, empezamos a ser felices haciendo felices a los otros. Y ahí empezó el camino de Pablo. Vamos con una última diapositiva antes de ir a Hechos. Karina, por favor, ¿nos lo compartes? Sí. Así, dentro de la propia experiencia de ruptura, alumbró en Pablo la certeza de que el mismo Dios continuaba con él. Ocurrió la ruptura para que el propio Dios pudiese darle su continuidad conforme a las Escrituras. La conversión a Cristo significó un cambio profundo en la vida de Pablo, pero no significó una mudanza o un cambio de Dios. Pablo continuó fiel a su Dios, continuó también fiel a su pueblo. Al volverse cristiano, no estaba dejando de ser judío, al contrario, se volvía más judío que antes, pues fue la voluntad de ser fiel a las esperanzas de su pueblo lo que le llevó a aceptar a Jesús como Mesías. Reconoció en Jesús el sí de Dios de las promesas hechas a su pueblo en el pasado. Así tendrá que ser siempre. La fidelidad al Evangelio debe llevar a una mayor fidelidad hacia nuestro pueblo. Gracias, Cari. Miren, en la Dei Verbum es una constitución dogmática para nosotros aprender a leer la Biblia. Ahí nos dicen cómo meterle la cuchara y el tenedor y en qué tiempo va cada cosa. Ahí nos dice que el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento esclarece al Antiguo. Pablo entiende que las promesas de Dios todas se cumplen en Jesús porque Él es el Hijo de Dios. Y tú y yo por eso tenemos que empezar a vivir los 10 mandamientos. Pablo nunca dejó de repetir los 10 mandamientos en su vida, que vienen en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, que vienen en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 16. Ya en el Nuevo Testamento, Marcos 12, 30, 34. Te invito a que todos los días, como trabajo que estamos haciendo de San Pablo, agarres y leas esta cita bíblica de Éxodo 20 del 1 al 17. Y lee, y lee, y lee, y lee. Todos los hermanos judíos, recuerda, en la mañana repiten los 10 mandamientos o lo repetían en tiempos de nuestro Señor Jesús. Ahorita no he tenido contacto con ningún hermano judío o hebreo. ¿Éxodo qué, hermoso? Éxodo 20 del 1 al 17, Geo. Gracias. Deuteronomio 6 del 1 al 13. Y todos los días venlos repitiendo la mañana, grábatelos en tu mente, en tu corazón, y vas a ver que vas a ser mejor persona. Te vas a empezar a asemejar a Cristo. Y empieza como dice en Marcos 12, 30 al 34, el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y cumple la ley y los profetas, dice nuestro Señor. ¿Marcos qué? 12, capítulo 12, versículos 30 al 34. Okay. Y entonces empezamos a vivir todo esto que leímos de Pablo. O sea, se complementó toda esa creencia, todas las tradiciones de sus padres, él las completó viviendo la vida de Cristo y enseñando a las personas a vivir los mandamientos de la ley de Dios y el mandamiento nuevo del Señor Jesús. Porque acuérdense que hay 11 mandamientos. ¿Sale? A nosotros nos enseñaron que 10 en la doctrina, pero en aquellos entonces todavía no iba mucho la gente a estudiar la Biblia. Pero son 11 mandamientos. Los 10 del Padre y el del Señor Jesús. ¿Cuál es el del Señor Jesús? ¿Amarás? ¿Cuál? Amarás. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero eso ya viene en el... Un nuevo mandamiento nos da el Señor. Ese mero. O sea, el 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. El 11, sí. No, el segundo.
Se repite. El onceavo mandamiento es no dejarás a un chismoso con la duda. Pero el onceavo, no dejarás a un chismoso con la duda. Ah, ok. Gracias, Teresita. Pero el onceavo mandamiento dice amarás a tu prójimo. Un nuevo mandamiento nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos Nos ha amó. amado. Ese mero que está en Juan 13, 33, 35. Y Pablo lo fue aplicando y fue creciendo en gracia, en gracia ante Dios y ante los hombres, porque la gente se admiraba de Pablo. Mira, el perseguidor ya ahora es el promotor más grande del evangelio. Ahora vamos a ir con Karina a Hechos 17 del 1 al 4. Cari, por favor. Sí, está bien. Gracias. Palabra de Dios. Señor. Alabamos, Señor. Atravesando Antípolis, Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Cristo, le decía, es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Era su labor de Pablo, convencer a la gente que Cristo es el Señor. Nosotros ya la tenemos más facilita porque nosotros no tuvimos que pasar todo ese proceso que vivió Pablo, pero sí lo podemos ir viviendo entendiendo que Dios nos ama. Te invito en este momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sale un pequeño ejercicio de espiritualidad, de contemplación. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y estamos tranquilos todos, yo creo, en nuestras casas, en paz, en silencio. Pero te invito a que pongas tu mano izquierda sobre tu hombro derecho y tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Abrázate. Te invito a que te abraces y que empieces a repetir ahí interiormente: mi papá Dios me ama inmensamente. Y velo repitiendo: mi papá Dios me ama intensamente. 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 Jesús dio la vida por mí. Jesús dio la vida por mí. Jesús dio la vida para que tenga vida y vida en abundancia. Jesús dio la vida para que tenga vida y vida en abundancia. Jesús dio la vida para que tenga vida y vida en abundancia. Y empiézate a estrechar con tus manos, empieza a sentir este abrazo del amor de Dios. Y siente la fuerza del Espíritu Santo, siente ese calor ahí en tu interior. El calor que vino a traer nuestro Señor, ese fuego que trae nuestro Señor, que ya está empezando a arder en nuestros corazones. Que empieza a notarse esa flama con nuestra forma de ver la vida y de tratar a los demás. Y pídele a la Virgen Santísima que interceda por nosotros para que todos los días experimentemos este gran amor que Dios tiene en nuestra vida. Y vas a ver que si tú vas empezando a vivir esta oración contemplativa todos los días, va a llegar un momento en que se abraza uno y uno experimenta las manos del Señor Jesús, el amor cálido del Padre y la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Este ejercicio te invito a que lo hagas todos los días en las mañanas. Ponte así, abrázate, o los que están casados abracen a su esposa y dígale: vamos a experimentar el amor de Dios con tus hijos. Hagan un abrazo familiar, los que viven todavía con sus hijos.
Y simplemente así lo hacen en oración. Nosotros estamos en oración, así empezamos. Papá Dios, gracias por tu amor. Abrázame, papá Dios. Señor Jesús, me amas, por eso entregaste la vida por mí. Espíritu Santo, lléname con el fuego del amor del Padre y del Hijo que eres tú. ¿Va? Y digamos, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ahora antes de ir con la cita de Geo, les voy a compartir y le voy a pedir a la señora Teresita si nos ayuda con esta diapositiva nueva. Ahí va. La lenta maduración. Es Cristo quien vive en mí. Así, a los 28 años de edad, se inicia en Pablo un proceso de lenta maduración. La conversión se ahonda. Lucas narra 3 veces cómo se dio la conversión repentina en el camino de Damasco, pero no informa nada sobre la conversión prolongada que se extendió a los 13 años de este segundo periodo. Son 13 años de silencio. Algunas frases del propio Pablo, sin embargo, permiten observar, aunque sea de lejos, algo de lo que él vivió durante todos aquellos años. Son como fotografías conservadas en el álbum de las cartas. Vamos a mirar algunas de esas fotografías, las más lindas. Adelante, Teresita, por favor. Él me amó y se entregó por mí. La lectura de la Biblia ayudó a Pablo a descubrir el significado de la muerte de Jesús. En aquel tiempo en el que la pobreza le obligaba a una persona a vender las propiedades o a venderse a sí misma o a sus hijos como esclavos, la Biblia obligaba al pariente más próximo a pagar el rescate y a comprar todo de nuevo. Así devolvía a la persona la posesión de sus bienes y restablecía la justicia. En la época del cautiverio, en el que todo el pueblo cayó en la pobreza, nació la esperanza. Dios mismo va a ser nuestro pariente más próximo. Él enviará a su siervo que por amor solidario se entregará a sí mismo para rescatar y libertar al pueblo. Entonces, fue en esta antigua esperanza de su pueblo como Pablo descubrió el sentido de la muerte de Jesús. Jesús es el pariente más próximo, el padrino, el siervo de Yahvé, que se entregó a sí mismo por amor como rescate para restablecer a Pablo y a todo el pueblo en la posesión de la justicia y de la libertad. Él me amó y se entregó por mí. Esta buena noticia modificó por completo la vida de Pablo. Gracias, señora Teresita. Se llamaba el Goel. En el Antiguo Testamento, la historia de Ruth, ¿se acuerdan? La moabita, en el libro de Ruth, que después ella será la bisabuela del rey David. Pero se acuerdan que había un pariente más cercano y no quiso pagar. Son 4 capítulos. Luego, si puedes leer la Biblia, el libro de Ruth. Y este Obed, que sí se llamaba el que paga el rescate, él sí paga. Él dice, yo pago lo que sea para rescatar a Ruth, y la rescata. Y es lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso San Pablo lo entiende muy bien. Nosotros no lo entendemos muy bien porque estamos muy lejos de la Sagrada Escritura, pero cuando tú volteas y ves la cruz, te invito a que cada vez que veas la cruz de Cristo que tienes ahí en tu hogar, los que tengan, los que no, pues en tu estampita donde la tengas, sábete que Dios murió por ti, no por todos. Exclusivamente por ti dio la vida a Cristo. Sí.
¿Sale? Si nada más tú y yo, tú hubieras existido, don Roberto, por ti nuestro Señor hubiera dado la vida, hasta la última gota de su sangre. Y por cada uno de nosotros, Él lo que entendió Pablo, Él me amó y se entregó por mí. Pero para esto tenemos que llevar ese proceso de Pablo. El proceso de ser agradecidos, el proceso de repetir los mandamientos cada día, el proceso de ayudar a los demás, el proceso de nuestras renuncias diarias, el proceso de recibir los sacramentos lo más frecuente que podamos, el proceso de leer la palabra de Dios todos los días y cuestionarnos. A ver, ¿de qué me sirvió que el domingo yo escuché, vengo a traer un fuego y como quisiera que ya estuviera ardiendo? Si me entró por una oreja y me salió por otra, no entendí nada de lo que el Señor me quiso decir. Pero si tú y yo en esta semana, que hoy que es jueves, hemos estado experimentando este gran amor que Dios nos tiene y que decimos, voy a ser mejor, como Lupita D'Alessio, ¿se acuerdan? La canción, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Así es. Y entonces empezamos a crecer en este aspecto de que Jesús me amó y se entregó por mí. Gracias, señora Teresita. Vamos con Evanibaldo, con la siguiente, Evanibaldo, por favor. Ahora sí. Vivo yo, pero no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. La experiencia del amor llevó a Pablo a desalojar el ranchito de su vida y a decirle a Jesús, puedes entrar y vivir acá. El Señor es quien manda. Él salió y se fue a vivir en la calle esperando órdenes. Antes, Pablo se consideraba dueño de su vida. Ahora experimenta lo contrario. Otro es quien manda en él. Durante las 24 horas del día, el ciudadano romano, el hombre libre se dice y se hace esclavo de Cristo. Pablo ya no se pertenece a sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. Esta desapropiación de sí mismo, sin embargo, no le quita la libertad. Por el contrario, para ser libres nos liberó Cristo. ¿Cómo ser libre siendo esclavo de otro? ¿Cómo experimenta usted y vive su libertad? Sale, acuérdense. Dice, mi papá me enseñó desde chiquillo que el que obedece no se equivoca y que el que obedece a Dios jamás se va a equivocar en su vida. Y eso fue lo que Pablo hizo, obedecer a Jesús. Lo que le dijo Jesús, ve a la calle recta y vas a encontrar a un cuate que se llama Ananías y ve con él te va a dar indicaciones. Y Pablo desde ese momento dice, ok, y es Dios el que me lo está pidiendo, es Jesús de Nazaret, voy. Y lo hace. Y ya empieza a dejarse llevar su vida desde todo lo que le decía Cristo. A lo mejor tú me vas a decir, ay, pero a mí Dios no me habla. Pues seguramente no te habla porque está sordo. Pero a Dios nos habla todos los días. Desde la mañana que despertamos, inhalamos y exhalamos, ahí Dios te está diciendo que te ama y que tiene una misión para ti. A la hora de tus alimentos, a la hora que convives con tu familia, en tu trabajo, ahí Dios te está hablando. Y recordar 5 lugares donde Dios siempre nos habla. Dios nos habla primero en nuestra vida. Todos los días Dios nos dice que nos ama. Segundo lugar importante donde nos habla Dios es en la Sagrada Escritura. Y sobre todo los que vamos en la iglesia en misa o tenemos nuestro misal, ahí es la forma que Dios nos habla. Siguiendo el ritmo de ciclo A, ciclo B, ciclo C. Año impar, año no. Año impar y año par. Ahí Dios nos habla en su palabra. Tercer lugar donde más nos habla Cristo es en la necesidad del otro. ¿Sale? Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Cuarto lugar importantísimo para escuchar la voz de Dios es en los sacramentos. Sacramento de la confesión, sacramento de la Eucaristía. Y no decir, es que yo no robo, yo no mato, yo no violo.
Ay, mi hermano, no has entendido para qué sirve el sacramento de la penitencia, que es sacramento de la curación. Y el quinto lugar donde siempre nos habla el Señor es como tú y yo estamos ahorita, en el nombre del Señor Jesús. Y aquí nos va hablando el Señor de nuestra vida. Y entonces nos empezamos a empezamos a depender de Dios. Hacemos lo que nos toca, pero lo que el Señor nos va pidiendo cada día. Vamos a ir con don Roberto, si nos puede compartir la siguiente diapositiva, don Roberto. Por favor. Y morimos en Cristo, también viviremos con Él. Romanos 6:8. El ideal cristiano es ser como Jesús. Quien muere como Jesús, dando su vida por los otros, también participará con Jesús en la victoria sobre la muerte. Esto es lo que más desea Pablo. Quiero ser semejante a Jesús en su muerte para ver si alcanzo la resurrección de los muertos. Esta experiencia de muerte y resurrección hizo de Pablo un hombre libre, venció su miedo a la muerte, dio sentido a su renuncia y relativizó todo lo demás. Pablo ya vive el futuro, murió y ya resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos falta una, don Roberto, por favor. Ok. En adelante, no le importa vivir en la riqueza o en la pobreza, tener o no tener, la abundancia o las privaciones. Su mayor deseo es partir y estar con Cristo. Lo que le hace permanecer en la tierra es el servicio a los hermanos. En una ocasión, Fray Beto le dijo a don Pedro Casaldáliga, ambos amenazados de muerte varias veces: Pedro, ¿no te parece que los dos estamos viviendo horas extras? ¿Y usted cómo vive todo esto? Gracias, don Roberto. Miren, algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos es ya tener la eternidad presente. Cuando tú y yo tenemos la eternidad presente y no despegamos nuestra mirada de esta eternidad que nos ofrece el Señor, ningún sacrificio va a ser difícil para nosotros. Ninguna renuncia va a ser difícil, porque nosotros ya nos vemos en el cielo. ¿Se acuerdan aquel anuncio? Ya me vi. Por ahí salió un anuncio que decían así. Pues tú y yo nos tenemos que ver ya en la eternidad. Y lo que nos va pasando en la vida ya se nos hace ligerito, se nos hace livianito. Y entender que cada día que vamos viviendo, como Fray Beto y el Fray Pedro, también, así nosotros, cada día es un tiempo extra que Dios nos da y no acostumbrarnos a vivir al máximo este día, ayudar todo lo que pude ayudar a los demás, con todos los que me encontré, los ayudé, los dejé pensando en Dios, los dejé alabando a Dios, los dejé reflexionando y diciendo, tengo que convertirme en esto o en aquello. En mi trabajo, di lo mejor de mí. Con mi familia, di lo mejor de mí. Porque hoy puede ser el último día. Y cuando vamos viviendo así, nuestra vida va siendo diferente. Y es tener la mirada en la eternidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Les invito a que compartamos lo que hoy vimos antes de ir con Geo. Primero vamos con Geo, a Romanos 6 del 8 al 11. Geo, ¿nos compartes, por favor? Sí, claro que sí. Del libro a los Romanos. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más, y que la muerte en adelante nada podrá contra Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte de Cristo fue un morir al pecado y un morir para siempre. Su vida ahora es un vivir para Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Geo. De nada, corazón. La primera pregunta, y todos les invito a que todos la contestemos brevemente,
para no irnos hasta las 12, la pregunta es esta. ¿Cuál es la caída que tuviste en tu vida para arrimarte a Cristo? Yo les comparto, mi caída es, se me bajó el azúcar, traía 10 de azúcar en el centro médico hace 22, 23 años, y pues ya, gracias a Dios, no me morí, y se sube el doctor, y duré muchos días internado ahí en el centro médico, y se sube y dice, oye, vengo a ver cómo está un joven que trajeron, que traía 10 de azúcar. Dice, yo no sé cómo resistió eso. Dice, yo no sé por qué no le dio un infarto. Y yo estaba sentado, yo estaba platicando con las enfermeras ahí, yo con mi bata porque mi esposa me estaba acompañando y la dejé que se durmiera un ratito a ella en la cama mía, ahí en el seguro, y volteé y le digo, soy yo, doctor. Dice, agradécele a Dios. Dice, no sabes el regalo que Dios te está dando. Y a partir de ahí dije, yo ya estudiaba la Sagrada Escritura y dije, con todo, Señor, gracias por esta oportunidad. Esa fue mi caída. Cada uno de ustedes, don Roberto, usted, alguna caída que le cambió su vida. Está en silencio, don Roberto, por favor. Todos, sale todos. Vayan pensando sus respuestas, por favor. No es fácil, maestro, porque a estas alturas, como dice don Beto, ya viviendo horas extras, Fray Beto, ¿verdad? Pues pienso que toda mi vida ha sido un milagro de Dios, porque yo crecí sin padre, con una madre soltera que Dios nos sacó desde mi infancia hasta que ella murió. Tuve oportunidad de ayudarla y de sacarla adelante y agradecerle la manera en que me ayudó a crecer, pero siempre fue Dios, un milagro toda mi vida, ¿no? Siempre me abría una puerta, me abría la otra, me daba la mano, me llevaba para acá, me llevaba para allá, y hasta la fecha le sigo agradeciendo. Y mis hijos, mi esposa, todo lo que tengo, no es por mí mismo, es gracias a Dios. Entonces, yo no he podido en mi vida, durante toda mi vida desde chico, más que estar agradecido a Dios, pero prácticamente no es una caída, sino que me trajo entre sus brazos desde pequeño, ¿no? Ok, muchas gracias, don Roberto. Ay, gracias por compartir, don Roberto. Gracias Lo a mismo, ustedes. pasó lo mismo conmigo, igual, don Roberto. También soy hija de madre soltera y me sacó adelante. Orgullosamente Dios la iluminó y se nos acomodaron las cosas y a mí también me ayudó mucho Dios. Gracias, Carmelita. Gracias, don Roberto. Ay, don Roberto, me da mucho gusto que nos haya compartido. Gracias. Gracias, Carmelita. ¿Quién sigue? ¿Quién gusta compartir? Teresita, Sara, quien guste. Evanibaldo, Georgina. Yo creo que si ¿Qué quiere. estás haciendo, Toby? Adelante, tú, Evanibaldo, por favor. Sí, pues yo a lo largo de mi vida fue como comenta Roberto, pues muchas dificultades hasta llegar a tocar fondo, ¿no? Por muchos errores míos, muchos, pues sí, muy desorientado que estaba yo, pero como comenta de veras don Roberto, siempre Dios fue el que estuvo ahí pues, en mi andar, en mi camino, de verdad nunca me soltó, hasta que de veras toqué fondo de verdad por mis errores, por mis equivocaciones, y hasta que de veras que no había más que ya, más para abajo, no había más para abajo, ya era para arriba, y como que ahí sentí la mano más de él de verdad y para adelante. Y ahorita me tiene aquí, gracias a Dios, gracias a él, aquí estoy, de verdad ya disfrutando mi vida de una forma y de una manera muy diferente, muy maravillosa. Muchas gracias, Evanibaldo. Te agradecemos mucho. Teresita, ¿usted qué nos comparte? Por favor. Yo vivía mucho tiempo en las zapatillas de víctima. Cómo me encantaba. Hasta que llegué a darme cuenta que
soy responsable, obviamente, y ahorita, como dicen los apóstoles, estoy en tiempos extra, pero me doy cuenta que es importante sentir inmensa alegría ante el peor dolor humano, porque realmente todo tiene un para qué. Y con todo eso, pues me dio fortaleza, me dio la capacidad de disfrutar cada minuto de mi vida y ahora sí vivirla con intensidad. Y todo para gloria de Dios. Muchas gracias, señora Teresita. Enedina, señora Enedina, ¿usted qué nos comparte? Pues yo, gracias a Dios, mi primera caída o mi primer abrazo que Dios me dio fue cuando era joven, tenía más o menos 18 años. Me levantó, me abrazó porque yo tuve una enfermedad. Gracias a Dios tenía a mis padres. Ellos me apapacharon, me curaron por medio de Dios, por los doctores, claro. Y aquí estoy, desde entonces he estado luchando. Ahí fue donde conocí yo primero a Dios, a la Virgen, y supe que Dios me dio esa oportunidad otra vez de vida. Y Dios me ha dado tanto, 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 que aquí tengo mi matrimonio, mis hijos, he estado luchando, y aquí estamos. Para hacerlo corto, sigo y sigo. Pero ahí fue mi primer vez que yo conocí a Dios y a la Virgen María cuando tenía más o menos 18 años. Muchas gracias, señora. Pues, me abrazó más que nada, me abrazó en lugar de caída, él me levantó. Gracias. Y aquí estoy. Muchas gracias. Vamos con Sara. Sara, por favor. ¿Qué nos comparte? Sí, maestro. Pues yo digo que sí, en la vida, bueno, todos tenemos muchas caídas. Pues las mías han sido también muchas, de mucho esfuerzo, mucho trabajo, de mucha lucha. Nosotros somos bueno, yo vengo de un pueblo, fuimos nada más 3 hijos. Mi mamá pues fue una mujer muy, muy trabajadora, muy, que mi papá se dedicaba pues al campo y mi mamá pues al hogar, pero pues ella igual luchaba todos los días por sacarnos adelante. Con todas las limitaciones, pues nos dio estudio. Yo veía pues el esfuerzo de mis papás y pues eso era lo que me hacía todos los días salir adelante y luchar y pues después pues me tuve que venir aquí a Guadalajara pues con familia a seguir luchando, a seguir estudiando. Fallece mi mamá y pues se viene abajo pues muchas cosas fuertes que había vivido pues con un cáncer que pues fue muy, muy doloroso su padecimiento. Sin embargo, pues ella me enseñó la fortaleza de que el único que me iba a sacar adelante era Dios, porque ella creía, porque ella leía la Biblia, pertenecía a un grupo en el cual ellos hacían oración, hacían alabanza. A mí me mandaba la doctrina, me mandaba a los encuentros de jóvenes, o sea, ella era fue lo que ella me enseñó. Y ahora, pues, ya en mi vida de adulto, pues ya ahora cada que tengo un problema, sé que el único que me va a sacar adelante es Dios. Porque ella me lo inculcó, pues. Ella me lo inculcó y pues es lo que he seguido en mi vida. Pues cada que tengo un problema que son constantes y situaciones fuertes, pues el único que me puedo agarrar es de él, porque sé que él me va a ayudar a salir adelante. Esa es mi experiencia que he tenido pues en todo el proceso de mi vida, pues. Y pues se los comparto y yo digo que muchos hemos vivido situaciones así, por eso estamos aquí escuchando y cada día aprendiendo más. Muchas gracias, muchas gracias tú, Sara. Vamos con Magdalena. Tiene apagado su micrófono, Magdalena. No sé si nos puedes compartir, Magdalena, por favor. Sí, maestro. Buenas noches a todos. Pues mi experiencia ha sido, yo también desde que era niña, con mis padres, y ya ahora que me casé y todo, he vivido y hasta ahora he conocido a Dios también gracias a mi hermana, que me motivó para ir
retiro y ahí fui donde yo conocí a Dios y sí me sacudió mucho. Gracias a Dios, aquí estoy con mis hijos y mi familia. Es todo. Gracias. Gracias, Magdalena, por compartir. Vamos con Carmelita. Carmelita, ¿qué nos compartes? Estás en silencio. Yo ya compartí cuando ok. don Roberto. Bueno, gracias, Carmelita. Gracias. Me quedó muy bien con el comentario de don Roberto y esa es mi experiencia hermosa con mi madre. Gracias. Gracias. Maggie, ¿gustas compartirnos algo? Adelante. Memito, es que lo que pasa es que me tocó nebulizarme ahorita. Estoy lo estoy escuchando, pero me estoy nebulizando. Por eso es que apagué el micrófono para que no se escuche el ruido del nebulizador. Gracias. ¿Qué nos compartes, Geo? ¿Puedes compartirnos algo? Sí. A mí el Señor me dio un tiradón de caballo como el de San Pablo, porque yo nunca en mi vida, nunca he oído hablar de Jesús, nunca. Sí me casé por la iglesia, si sabes, sí me casé por no sé, las invitaciones y ya sabes cómo se casa uno para presumir la boda, la verdad. Y luego ya pasaron los años y una vez yo vivía en México, en avenida, en la Colonia Polanco, iba yo caminando, que salimos a caminar, mi marido y yo todas las mañanas salíamos a caminar, íbamos de tenis, claro, con nuestros pants, pero sin dinero. Y en eso vi un letrero que decía retiro espiritual. Yo no creo que fuera tan grande el letrero, pero a mí me llamó mucho la atención. Y entonces me crucé para preguntar qué significaba, qué era eso. Ya me explicaron y me dijeron que costaba 50 pesos. Dije, bueno, aparte de mi lugar, mañana paso por aquí y le vengo a pagar. Y así fue. El día siguiente llevé el dinero, me acordé, fui a pagar y fui al retiro. No, con los agustinos, fue con los agustinos. Ajá. Me dio una revolcada, Diosito precioso, hermoso, que todavía no me deja de doler el fregadazo que me dio, los fregadazos que me dio. Porque yo era del mundo, yo era totalmente del mundo. Cuando Jesús, no. Pero fue una conversión de verdad que de un día para otro. No sé qué hizo en mí el Señor Jesús, bendito sea, y alabado sea por siempre. Me sacó el demonio de encima, yo creo, porque yo enseguida empecé a ayudar en la parroquia de los agustinos. Los talleres de oración y vida fueron la maravilla más grande que yo puedo tener. A través de talleres, yo, gracias a Dios, que tomé el taller 2 veces, luego tomé la escuela de formación para impartirlo. Tengo 33 años sirviendo al Señor en talleres de oración y vida. No sé si bien o mal, eso lo va a calificar él, pero con todo mi amor, sí. Incluso mi madre que acaba de fallecer, era mi primera tallerista, ella siempre estuvo conmigo, siempre. Éramos uña y mugre las dos, nos amamos con todo el corazón. Ella decía que éramos almas gemelas y siempre me acompañó a mis talleres de oración, siempre, hasta que hace 1 año y medio falleció ya. Bueno, sigo sirviendo a Dios a través de los talleres y esa fue también mi conversión. Talleres me ayudó muchísimo a conocer la vida cristiana, a tener mi propia espiritualidad, a aplicar la palabra de Dios en mi vida diaria, porque la palabra de Dios hay que hacer la vida. Estar interesada como en estos casos contigo de seguirme preparando, ya sea en estas sesiones y tomamos contigo a las 3 de la tarde, de seguir aprendiendo, porque Jesús nunca es bastante. La verdad que entre más lo conoces, más quieres, y entre más quieres, menos lo conoces, y el Señor va a ser para hasta que me muera, yo creo. Estoy feliz porque yo en el año 2000 exactamente, me consagré a Él, le ofrecí mi vida completa y se la he cumplido hasta ahorita. No le he fallado, gracias a Dios no le he fallado. Y aquí estoy como una laica consagrada al servicio de Dios, feliz de la vida. Por todos los años que no lo conocí. Lamento, como dice San Agustín, qué tarde te conocí, Señor. Lamento haberlo conocido tan tarde. Pero era mi hora, yo creo. Es como los jornaleros que... ¿Cuándo fue el evangelio de ayer, creo, no? Ayer. Ajá, que a uno los llama a una hora y a otro los llama a otra. A mí me llamó tarde. Pero bueno, así fue los tiempos de Dios para mi vida.
y lo amo con mi corazón, estoy consagradísima a él. Claro, mi Madre Santísima, por supuestísimo. Y aquí estamos, Memito, a la orden de todos ustedes. Gracias, Geo, por compartir. Vamos con Cari. Cari, por favor. Ya casi terminamos, ¿eh? Nomás para que todos compartamos ese cambio de vida que el Señor nos ha hecho. Te voy a quitar el ruido. Ajá. Hola, buenas noches. Pues yo estoy súper agradecida con Dios porque pues desde muy chica, gracias a mis padres, a la familia, a mi familia, pues que siempre me inculcaron el tener a Dios presente. Yo desde que tengo conocimiento bien, yo creo que unos 8 o 9 años, estaba guiada por Dios. Me gustaba mucho ir al catecismo, me gustaba mucho ir a la Biblia. Después de mi catecismo nos mandaba mi mamá a la Biblia. Me encantaba estar con mi abuelita, oír lo que no me decía a través de la Biblia, que ella yo sé que no sabía leer muy bien, pero ella simplemente el ir a misa y escuchar la palabra, se lo grababa y a mí me contaba. Y la familia de mi mamá, yo la considero muy católica. Mis tíos, hermanos de mi mamá, mi tío Juan, me encantaba mucho escuchar la palabra con él de Dios, y eso me llenaba, tanto que yo ya cuando estaba en la secundaria, yo me llevaba mi Biblia y decía el maestro, tienen 10, 15 minutos para descansar, y yo lo que hacía primero era sacar la Biblia y me ponía a leerla. Ahorita digo, no sé por qué lo hacía, pero yo pienso que era algo de Dios que me hacía o me tocaba mi corazón porque lo disfrutaba. Y ahora que nos reunimos a veces ahí, los compañeros de la secundaria, porque nos reunimos, no tan seguido, pero siempre algo, en pláticas acaban y me decían que por qué hacía eso, y yo pensaba que no se fijaban. Y iba a retiros, le pedía a mi mamá permiso para ir a retiros. Mi primer retiro, conozco al Espíritu Santo. Estábamos en la sala, éramos muchachos alrededor de 15, 17 años, y en esa sala estaba todo oscuro, había velas, y yo decía, no sé qué puede pasar aquí, cuando yo de repente sentí que alguien me abrazó por la parte de atrás y se terminó todo el tema, se terminó el derrame del Espíritu Santo. Yo seguía llorando y llorando y llorando. Ese fue mi primer encuentro con Dios. De ahí siento que me enamoré muchísimo. Quise seguir empapándome de él. Error. Yo quise estudiar la Biblia por mi propia cuenta y fue algo muy fuerte para mí. Yo estoy hablando de alrededor de los 19 años, 19, 20 años, y le entendí mal y empecé a cuestionar a Dios. Me alejé un año, aproximadamente un año y meses que no iba a misa, y Dios me tomaba personas, yo digo que eran ángeles, para hablarme, para que yo regresara. Me caso. Sentía esa necesidad porque yo ya no estaba tan enfocada como en aquel entonces. Entonces me caso y empecé a sentir una necesidad de Dios. Voy a este retiro, Sermón de la Montaña, que tanto lo promuevo para la gloria de Dios. Y ahí tengo un encuentro, como lo dicen, cara a cara. Y yo ya tenía alrededor de 5 años de casada, yo no podía tener hijos, y empiezo, duro de servidora
alrededor de unos 3 años, confiando en la palabra de Dios, en lo que me había dicho, y pasa el tiempo que estamos hablando después de 12 años de no poder tener familia, confío en la palabra de Dios y me da mi hija Camila Guadalupe. Entonces, yo sé que desde muy chica Dios ha estado ahí conmigo. He fallado en muchas cosas, he tenido varias caídas, pero sé hasta ahorita y estoy consciente que Dios nunca me ha dejado. Y le doy gracias a Dios por la familia, por mi familia, mis papás, por la familia de mi mamá, que siempre me han inculcado el estar con Dios. Y pues aquí estamos. Hay batallas bien duras, Sí. pero seguimos aquí. Muchas de pie. gracias, Cari. Gracias a Dios y para la gloria de Dios. Gracias. Vamos con Maggie. Nos falta Maggie para terminar con la oración final. ¿Gustas compartir algo? Mande, don Roberto. Perdón, maestro, me tengo que salir. Sí. Estoy dialogando con mi esposa porque tiene un problema familiar. Sí. Les encargo oraciones por mi cuñado Enrique Bonilla, que está muy delicado. Con mucho gusto, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, don Roberto, gracias. Adelante, Maggie. El señor Bonilla, vamos a pedir, acuérdense. Sí. Pues yo felicito a todos por todo lo que Dios ha hecho en ellos. También conmigo ha hecho grandes cosas. Creo que la vida actual se la debo a él. Así nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Agradezcamos a Dios esta noche que nos dio oportunidad de compartir. No sé si Lupita Reguil quiera compartir algo. No la vi en la cámara. No sé si esté Lupita Reguil. Aquí estoy. A ver, Lupita, compártenos, por favor. Buenas noches a todos. Yo tengo tantas cosas, tantos testimonios. Y sí, ¿qué me llevó a Dios? Pues pensé que yo solamente podía manejar mi vida. Y qué tontería, ¿verdad? Después de que me casé y eso, llegó una criatura, pero yo quería tener muchos hijos, muchos niños. Y no se me daban. Y empecé a perder a los bebés. Los concebía y los perdía y los perdía. Cuando al fin vi mi panza de Emanuel ya grande, dije, ay, creo que este sí se me logró muchísimo. Entonces me acerqué mucho a Dios y ese es mi testimonio, porque me permitió tener 2 hijos más. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Pues agradezcamos a Dios en nombre del Padre, Maestro, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mande, Cari. Perdón. Es que también está otra Lupita. Lupe dice. Lupe. Perdón. Y Roberto. A ver, Roberto, Lupe, ¿gustan compartirnos algo? ¿Cuál fue su encuentro con Dios como San Pablo? ¿Dónde lo encontraron? Ya se durmieron. Ese ha de ser Don Lupe. Ha de ser Don Lupe, el de San Carlos Luanga, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque lo vi hace 8 días en la cámara. Ok. Pues, adelante, Don Lupe. ¿Sí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Sí. Mira, yo tengo muchos testimonios muy fuertes. Desde chico, yo estuve en el seminario 3 años y me ahogaba en el seminario, llegaba al seminario y me ahogaba, me sentía ahogar. Estuve con el cardiólogo y todo, y yo tuve pues un sentimiento muy fuerte porque no sé por qué me pasaba eso, me tuve que salir del seminario. Nada, me salí del seminario y ya no me pasó nada, pero nunca dejé a Dios. Cuando terminé la secundaria, me dijo, mamá, ¿quieres seguir estudiando? Dijo, sí, pues, no hay dinero aquí. A ver, ¿qué haces tú para seguir estudiando? Tuve que trabajar de noche, pero nunca dejé a Dios. En la escuela tuve muchos problemas,
Hubo maestros que me quisieron sacar de la escuela porque a veces discutía con ellos porque no me gustaba cómo daban clases o una cosa. Y nunca dejé de estudiar y terminé mi carrera. Y nunca dejé a Dios. Lo único que sí me ha pasado es que siento que yo le he fallado mucho. Porque yo inclusive hasta la fecha, yo le sigo pidiendo a Dios que me ilumine para que me quiera. Yo sé que todos estamos hechos para ser santos. Pero con tanta falla digo, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué más debo de hacer? ¿Qué más debo de hacer para alcanzar esa santidad? Y esa es mi mayor preocupación que tengo hasta ahorita. Muchas gracias, don Lupe. Acuérdese, don Lupe, y a todos, para ser santos solo basta querer. Ya Dios nos va poniendo las herramientas para alcanzar la santidad para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le agradezco mucho, don Lupe. Gracias. Por compartirnos y qué bueno que están con nosotros y que pasen muy buenas noches. Les agradezco mucho. Pidamos a Dios, acuérdense, todas las noches pidamos a Dios por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la eterna luz. Que descansen en paz. Así sea. Y por el cuñado de don Roberto, el señor Bonilla, que el Señor le dé lo que él necesita. Nosotros queremos la salud, pero el Señor sabe lo que él necesita. Te lo pedimos, Señor de los milagros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Buenas noches, buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Gracias. Igual, nos descansen. vemos primero Dios en una semana, si Dios nos dispone otra cosa. Gracias. Igual. Adiós. Dios, Gracias, buenas maestro. noches. Gracias, Maggie. Gracias, Todos, buenas maestro. noches. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Evanibaldo. José Roberto, don Lupe, gracias, Virginia. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, Teresita. Buenas noches a todos. Buenas noches, María Magdalena, gracias. Karina, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, gracias, María Magdalena. Buenas De nada.